en esta mañana sobre la prosperidad y la pobreza. La prosperidad y la pobreza. Y eso está en la palabra de Dios. Eso está en la Biblia. Porque vemos desde el Génesis, cuando Dios creó al hombre, es que esto es de... Yo no sé por qué el diablo se ha metido en las mismas iglesias y ha acabado con la prosperidad. Y acá, a estos países latinoamericanos, lo que hemos sido conquistados por europeos, nos metieron el espíritu de pobreza con Biblia en mano y en el nombre de Dios. Nos trajeron una miseria que todavía la tenemos, todavía estamos luchando con ella. Y eso empezó cuando nos trajeron de Roma, de allá de esos países, a conquistarnos acá. Entonces que para ser santo, para agradar a Dios, había que hacer voto de pobreza. Voto de pobreza, pero pobreza para el más bobo, porque para ellos no. Vinieron y se llevaron todo el oro de acá, las esmeraldas. Mataban a nuestros hermanos indígenas para quitarle el oro y llevárselo. O sea que la ley era del embudo, lo ancho para ellos y lo angosto para uno. Entonces la pobreza era para nosotros y para ellos no, porque ellos se llevaban todo ese oro para España. ¿A nombre de quién? A nombre de Jesucristo, a nombre de Dios. Y eso quedó como un chip metido en nuestra mente, en nuestros antepasados. Como si fuera poco. Bueno, eso dirán, no, que eso fue en la iglesia católica, pero en la iglesia evangélica también. Porque acá vinieron unos misioneros, también con ese espíritu de pobreza, de miseria, de ruina, que para que tú y yo seamos salvos, tenemos que tirarlo todo. Tirarlo todo, andar como indigentes, andar arrastrando, porque para ellos, sinónimo de santidad, era miseria y pobreza. Para agradar a Dios hay que ser pobre. Eso es una mentira del diablo. Y eso ha llevado a gente incluso a blasfemar contra Dios. Ha llevado a gente a renegar contra Dios de que tenemos un padre malo. Un padre que no le importa ver a sus hijos desnudos, remendados en el piso. Y no le importa. Porque nuestro Dios, el que nos mostraron, es un padre malo, un padre miserable, un padre tacaño. Claro que hay padres en la vida real así. Miserables, tacaños, que todo es para ellos, y comen ellos, y se visten ellos, y pasean ellos, y toman ellos bebidas alcohólicas, y tienen vicio y ropa de marca, y tienen amantes, y tienen de todo eso, pero para los hijos no hay. Pero no es nuestro Dios así. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es un Dios que nos dio todo. Nos ama tanto, 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 que no le bastó con darnos el mundo, con darnos la tierra, con darnos los mares, los aires, los suelos. Eso está en el Génesis, ahora lo buscamos. Como si fuera poco, nos dio a su Hijo, a su único, a Jesucristo. Entonces, cuando nos trajeron esa doctrina de miseria, de ruina, nos las metieron tan adentro en la médula que hoy en día muchos de nosotros estamos sufriendo las consecuencias y no sabemos cómo salir de eso. No sabemos cómo salir. Vamos a buscar en el libro del Evangelio según San Mateo, el capítulo 7. El Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Fue una respuesta que Dios me dio y por eso la estoy compartiendo hoy. Porque esa pregunta me la hice yo. Yo me convertí al cristianismo, a Jesucristo, a los 15 años. Y muchas cosas no la entendí porque me predicaban otra cosa y la Biblia decía otra. Entonces había como una confusión. La Biblia dice una cosa y a mí me predican otra. La Biblia dice esto porque yo cuando me convertí fui a leer Biblia. El Señor dice, escudriña las Escrituras porque en ellas parece que tienes la vida eterna. Y ahí está toda la respuesta de Dios. Ese es el manual de Dios. Ese es el manual. Y Dios me respondió
Ya les cuento cómo me habló. Pero quiero tener esta lectura de Mateo 7:7. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pero si ustedes, siendo malos, le saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Esa es la respuesta que Dios tiene hoy. Porque el conflicto mío estaba, como yo me leí la Biblia toda, empecé de lleno. Cuando me convertí con toda. A mí me dicen que soy extremista porque yo, todo o nada. Cuando estaba en el colegio y si yo no ocupaba el primer puesto, yo me ponía a llorar. Pero te fue bien, ocupaste el segundo. Yo estaba llorando. No sé, nací así. Y me gustan las cosas buenas. Me gustan las cosas excelentes. O las cosas al menos que uno vaya a hacer algo y lo haga con todas. Más que todo para Dios. Y yo empecé a leer la Biblia del Génesis al Apocalipsis. Y cuando encuentro en la Biblia en el Génesis 1, del 8 al 12, dice que Dios formó al hombre a su imagen y semejanza. Lo formó. Y le dio todo y le dijo: señorea sobre todo lo que hay en la tierra, señorea. Todas las aves que se arrastran, todo animal. Todo es tuyo, señorea. Es más, le dio el poder de ponerle nombre, porque Adán fue el que le puso nombre a todos los animales, a todos. Como si fuera poco, le dijo: y todo lo que está en el agua, todo lo que está abajo, todo lo que está abajo, es tuyo. Las ballenas, los tiburones, los delfines, todo lo que está debajo del mar y de las aguas. Ah, faltaba otro espacio, los aires. Todo lo que está en el aire es tuyo, todo. Las aves que vuelan en los cielos, todo se lo dio a su creación humana, al hombre, o sea, a ti y a mí. Y formó Dios un huerto. Ustedes se lo leen en su casa. Tomen nota, Génesis 1, del 8 al 12. Se lo estoy parafraseando para que lo busquen allá. Y dice que lo puso en un huerto. Y tenía un río. Tiene otro, pero vamos a basarnos en este. Un río que tenía oro puro. Yo le dije: pero si de entrada Dios nos dio todo, ¿qué está pasando entonces? ¿Por qué se predica es que tú para ser santo tienes que ser miserable? Que tienes que estar fiando, prestando, empeñando y pidiendo. ¿Dónde salió eso? ¿Quién se inventó esa blasfemia? Entonces, si veían que en esa época que yo me convertí pues hace como 40 años, no saquen cuenta, y tenía 15 más o menos, más de 40 años. Todos mis sueños se derribaron, porque mis sueños cuando yo no era cristiana, como yo tenía talento artístico, era de ser una artista muy reconocida. Era de ser grande, de sacar adelante la cara, de sacar adelante una familia que Dios me diera en un futuro, de pensar en grande. Pero cuando me convierto, me meten esa doctrina. La de la salvación estuvo muy buena. Gracias a Dios porque me predicaron el Evangelio de la salvación, que es Jesucristo, el único que puede salvar. Eso estaba bien. Pero le añadieron la otra, la pobreza. Tampoco los culpo, porque ellos también fueron adoctrinados así. Ellos también fueron de esa escuela, donde tener prosperidad era pecado, donde estudiar era pecado, donde trabajar era pecado, donde si tú tenías un sueño por cumplir, te ibas a quedar aquí abajo en la tierra con el diablo, con el anticristo, y todo era pecado. Entonces yo caí en esa red, y tenía una lucha, y me metía en ayuno para acabar con la pobreza, y me metía en oración, y me metía en vigilia, y yo no tenía ni un peso. Yo no tenía nada porque ni sueldo cobraba, porque Dios sabe que el ministerio mío no ha sido por sueldo. Y es la hora, Dios me guarde, de yo estar buscando predicar para que me paguen un sueldo. Si es digno el obrero de su salario, dice la palabra de Dios, si es digno. Todo el que predica el Evangelio debe vivir del Evangelio, dice la palabra. Pero Dios sabe que yo no voy tras de eso. Y tuve una noche una revelación.
Me metí 3 días de ayuno, claro, no de seguido, yo levantaba en las tardes. 3 meses ayunando, pero ayunaba 3 días a la semana hasta la tarde. Toda la semana ayunaba hasta la tarde, pero sí oraba por lo mismo todos los días. Todos los días. Señor, ¿por qué se contradice tu palabra? Lo que está en el libro escrito y lo que me predican a mí. Cuando eso no existía en las redes sociales como ahora. Solamente lo que uno escuchaba por la radio o cuando iba en vivo a una campaña. Y Dios me responde. Después de 3 meses Dios me responde. Porque cuando tú clamas, Él te responde y te enseña los misterios que tú necesitas saber. Dice la Biblia que el profeta Jeremías dice en una profecía que Dios dice así: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, lo que tú estás pidiendo a Dios que te revele, que te aclare, pídeselo. Pídeselo. Porque hay muchos mensajes falsos que te confunden la mente. Pide cuando estés muy confundido, pídele a Dios que te revele. Pídele a Dios que te hable y Él te va a hablar. Así que esa noche yo sueño, pero era como si estuviera despierta. Yo sueño que voy por un camino muy angosto y muy recto, tan recto como una regla y tan angosto que solamente cabía el pie de una persona, tenía que caminar en línea. Había mucha gente de todas las edades en esa fila larga. Yo iba en la fila, pero estaba bastante lejito del río. Adelante había un río oscuro, negro. Los que conocen acá, pues, a Barranquilla, saben que el río Magdalena está ahí, y que cuando uno va entrando a Barranquilla, el río se ve oscuro y del otro lado se ve la ciudad. Así vi yo ese río oscuro, crecido, y una ciudad resplandeciente del otro lado, blanca y resplandeciente. Y yo iba bien aburrida en esa fila. En eso vi a mi lado derecho, Jesús iba a mi mano derecha. Iba vestido de blanco, limpio, resplandeciente. Cuando yo lo miro le pregunto: Señor, ¿qué es este camino? Esta gente, ese río y esa ciudad. Me dijo: este camino es el camino del Evangelio, es el camino que lleva a la vida eterna. Es angosto, es estrecho. Y yo le dije: ¿y ese río que está adelante? Me dijo: es el río de la muerte. Todos deben pasar por ese río. Todos los humanos son mortales. Todos deben pasar por ese río. Y esa ciudad que resplandece allá al fondo, que es blanca, resplandeciente, me dijo: esa es la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Y esta cantidad de gente que va aquí, me dijo: ese es mi pueblo, los que han creído a ese llamado. Yo dije: ¿por qué van así tan pobres, incluyéndome a mí? Porque mira, Señor, ninguno de ellos está en pecado. Y me dijo: no están en pecado. Mira, aquí van pastores, van ministros, van apóstoles, aquí van profetas, aquí van gente sencilla, gente humilde, gente santa, gente consagrada, gente de oración, gente de fe, gente buena, gente que te ha creído. ¿Por qué van tan pobres? Pero en ese momento, antes de que Él me respondiera, yo iba pateando así como el piso, como arrastrando los pies. Me dio mucha tristeza porque yo le pregunté a Él que si me podía pasar adelante. Cuando me dijo que era la muerte, yo me alegré. Yo dije: o sea, que me puedo adelantar. Me dijo: no. Yo le dije: pero yo quiero pasar rápido, porque no quiero este camino. Es muy difícil, mira cómo voy. Enferma, pobre, como decimos aquí en la costa, llevada. Me dijo: no, nadie puede adelantarse. Cada quien tiene su hora en que pasa el río. Nadie se adelanta ni se atrasa. Todo en su justo tiempo. Entonces yo me aburrí más. Me deprimí más. Me entristecí. Porque yo dije: mira todo lo que me falta. Llevando del bulto. Llevando pobreza, enfermedad, miseria, ruina. Y pateé así. Cuando yo pateé, vi una pila de arena suavecita, así como la que ponen las hormigas, como la que hacen las hormigas. Y esa arena que hacen las hormigas es muy suave. Uno la coge con la mano. Y yo cuando niña en el campo cogía esa arena
Y me gustaba jugar con ella porque era muy suave, eran pilitas de arena. Y sabíamos que abajo había hormigas. Me llevaba unas limpias de las hormigas, pero me encantaba jugar con esa arena. Así que Jesús me dijo, agáchate y cava. Cuando yo me agaché y quité la tierrita así de encima, encontré billetes colombianos, o sea, pesos colombianos. Me dijo, cava más. Y yo cavé, empecé a cavar con las manos. Y saqué, fueron dólares. Cuando ya saqué los dólares, yo pregunto, Señor, si hay tanto dinero, si hay tanta bendición en tu camino, también había al lado, o sea, la mitad entraba en el camino y la otra mitad entraba en el parte del mundo. El mundo era el desierto, porque el camino estaba en medio del desierto. Entonces había la mitad para el mundo y la mitad para la iglesia, para adentro. O sea que tanto los no cristianos como los cristianos, ambos son favorecidos por Dios. Ambos son bendecidos. Y yo le dije, ¿por qué tu pueblo va así? Si habiendo tanto dinero y tanta bendición en el camino, ¿por qué tu pueblo va así? Míralo, Señor, yo conozco a ese, y habían personas que yo conocía. Ese es santo, ese es consagrado, ese predica, ese siempre te tiene en primer lugar. ¿Por qué va así? Y él me dijo, porque no creen, ninguno de los que van a ir, la mayoría, no creen que mi Padre Celestial ha dado provisión en el camino, mientras que llegan al otro lado. Mira que todos quieren cruzar el río rápido, pero nadie busca. Yo dije, ¿por qué yo encontré? Y me dijo esta respuesta, la que acabo de leer. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Cuando yo escuché esa palabra de la boca de Jesús, recordé que está en Mateo 7:7, está en la Biblia, o sea, no fue algo diferente a lo que está escrito. Y yo me despierto sentada en la cama. Cuando yo me despierto sentada en la cama, yo no sé para qué hora me senté, porque era tan real, y yo me siento como si estuviera contando dinero. Cuando me despierto de verdad, me encontré en la misma pobreza, en lo mismo. Era solamente un sueño, una revelación. Pero yo quedé llorando ahí y me arrodillé y le dije al Señor que si eso era de parte de Él, que me lo confirmara. Porque la Biblia dice que si la revelación o la visión se repite 2 veces, el asunto es en serio y Jehová se apresura a cumplirlo. Entonces yo empecé a orar otra vez, que el Señor me repitiera esa revelación para tomar una decisión por encima de los religiosos que decían que era pecado prosperar, por encima de los obstáculos, por encima de que yo era huérfana de padre y madre, por encima que no tenía una herencia, por encima que no tenía un título profesional, por encima que no tenía bienes raíces, no tenía nada. Por encima de todo eso, si Él me confirmaba, yo me lanzaba a ojos cerrados. Pero solamente quería saber si era de parte de Él, para creerle a Él y cerrar mis oídos a todos aquellos que dicen, no puedes, ya está esto, ya, mira que no tienes papá, mira que no tienes herencia, mira que no estudiaste, mira que lo otro, por encima. Y seguí ayunando y seguí orando. A los poquitos días recibí la misma revelación. Y esa revelación la recibí igualita. Yo dije, pero ya yo soñé con esto. Esto solamente es que Dios me está confirmando que el asunto viene de parte de Él. Dije yo en el segundo sueño. Era tan real que yo enseguida me acordé del otro sueño. El mismo camino, la misma gente, el mismo río, la misma ciudad. Le preguntó a Jesús lo mismo y me dice, este es el camino recto, angosto, estrecho, pocos son los que entran por ello. Ese es el río de la muerte. Ese es la Nueva Jerusalén, la ciudad. También le pregunté, ¿quiénes son esta gente? Me dijo, este es mi pueblo, los redimidos. También le pregunté que si me podía pasar adelante, dijo que no, porque yo en esos días me quería morir. Yo entré en una depresión tan terrible que yo me quería morir. Yo decía, Señor, llévame, Señor, llévame. Todos los días mi oración era esa, llévame o respóndeme, porque yo esta vida no la quiero. Así como estoy, no la quiero. Dando lástima, todo el mundo lo señala a uno, nunca hay plata, comiendo lo que podemos, lo que alcanza, si acaso alcanza, eso no es vida.
Porque la Biblia dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuál abundancia cuando uno tiene que estar prestando? ¿Cuál abundancia cuando no te puedes comer una carne? ¿Cuál abundancia cuando te cortan la luz? ¿Cuál abundancia? ¿Cuál abundancia cuando te humillan porque le debes plata a alguien? ¿Cuál abundancia cuando tienes que estar poniéndote los vestidos viejos que se te rompen encima? ¿Cuál abundancia cuando tus hijos no pueden entrar a una universidad? ¿Cuál abundancia cuando tus hijos no pueden salir adelante porque no hay plata? ¿Cuál abundancia? Eso no es el evangelio. Nos trajeron un evangelio equivocado. Nos trajeron el evangelio de ruina, de pobreza y a un papá Dios miserable, tacaño, y que no tiene misericordia de sus hijos. Y cuando le pregunté todo esto, me dijo lo mismo. Entonces, otra vez pateé la tierra, encontré la pila de hormigas, la mitad de la riqueza estaban dentro del camino y la otra mitad estaba en el desierto. O sea que afuera Dios también bendice. Y cuando yo pateé esto, me dijo, agáchate otra vez y cava. Saqué los mismos pesos del sueño anterior, saqué los mismos dólares del sueño anterior, pero esta vez me dijo, agáchate y cava más. Le dije, pero la vez pasada no cavé más, cava más. Y ya ahí no era tierra de hormiga, que era facilito, que yo jugaba con ella con las manos. Ahí me tocaba esforzar mis manos, casi hasta sangrarlas. Y me acordé que el Señor dice en Deuteronomio, y bendeciré toda obra de tus manos. Ahí empecé a entender que si ponemos manos a la obra, Dios va a respaldar. Dios no respalda al perezoso. Dios no respalda al flojo. Dios no respalda que se levanta tarde y se estira, ve película, ve televisión y luego pregunta que por qué le cortaron la luz porque no hay comida. Dios no respalda. Tampoco bendice a la gente negligente. Así que mis manos sangraron casi y saqué un cofre. Cuando saqué un cofre me dijo, ábrelo. Cuando lo abro, hay muchos bienes, muchas riquezas en piedras preciosas, en oro. Y todo eso era para el pueblo. Todo eso. Y yo le dije, Señor, habiendo tanta riqueza, le dije así, en tu camino o en tu iglesia, en el camino por donde va tu iglesia, ¿por qué tu pueblo anda así? Míralos cómo van, Señor. Van con los zapatos rotos, con la ropa vieja, van a pie, van. Y me dijo, porque ellos no creen que mi Padre ha dado provisión mientras que llegan. Míralos cómo van. Todos quieren cruzar el río y todos quieren llegar a la Nueva Jerusalén rápido, pero no buscan. Y yo le dije, ¿por qué yo encontré? Me dijo otra vez, el versículo 8 de Mateo 7, me dijo otra vez, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Cuando él me dijo eso, yo vi que empiezan a caer muchos billetes de arriba, del aire, y yo miro y no hay nube, no hay avión, no hay un helicóptero, no hay un árbol para decir que de pronto alguien está pasando por ahí y lo está tirando. Y yo le pregunto a Jesús, ¿de dónde sale tanto dinero? Y hubo una centella fuerte, como cuando va a llover algo, una centella fuerte, y yo entendí el trueno. La Biblia habla que su voz es como de trueno. Los que hemos estudiado la Biblia sabemos que Dios tiene también voz de trueno. Y en el Apocalipsis cuando habló con voz de trueno. Y tronó tan fuerte, y el trueno decía, el mismo Jehová te bendice desde los cielos. Cuando yo me despierto, me desperté llorando, casi no podía respirar del susto. El corazón se me quería salir del susto. Es que escuchar a Dios no es fácil, uno queda casi muerto. Ahora entiendo por qué Juan en el Apocalipsis quedó como muerto. Y yo me tiré al piso y duré mucho tiempo llorando y no podía respirar casi. Taquicardia fuerte, no podía hablar. Yo le dije, Señor, gracias. Ahora venga lo que venga, pase lo que pase. Y no me importa que me echen de las iglesias, y no me importa que me quiten credencial, y no me importa que me digan que soy mundana, y no me importa que me digan lo que sea. Ya yo te creo que tú dices que tu pueblo no tiene más bendición porque no buscan, porque no tocan, porque no llaman. Y fue cuando yo empecé a poner en alto mi pincel, porque me habían dicho que ser artista era del diablo. Entonces yo dejé de pintar, porque yo no quería ser del diablo. Cogí mi pincel y con ese pincel me pagué la validación del bachillerato.
Con ese pincel me pagué la carrera universitaria. Con ese pincel levanté a mis 2 hijas. Con ese pincel he fundado iglesias. Con ese pincel hoy estoy predicando, porque todos los gastos se pagan con ese pincel. De comida, de ropa, de viajes, de iglesia, de todo, con lo que Dios nos dio. Y cuando empecé con esto, Dios empezó a bendecirme. No era porque yo estaba en pecado. Aunque hay pobreza que viene por pecado, hay otra pobreza que viene por pecado, que es la que está en Deuteronomio 28, donde la Biblia dice que esas maldiciones lo alcanzarán cuando uno le da la espalda a Dios. A mí no me gusta leer eso, pero lo voy a leer hoy. No me gusta leerlo porque es fuerte. Es fuerte, Deuteronomio 28. Y a la gente no le gusta. Hay cosas que están en la Biblia que si arrancamos las páginas de lo que no nos gusta, nada más quedarían las 2 tapas de la Biblia. Porque a uno no le gusta que Dios le diga la verdad. Es como cuando uno va donde el médico, el doctor, y el doctor le dice, hay que hacerte esto, hay que hacerte lo otro. Doctor, pero eso duele. Bueno, ¿es la vida o es la cirugía? Tú escoges. Ay, doctor, pero es que me tienen que sacar de esto, si no sacamos eso te mueres. Doctor, esa medicina duele. Ajá, ¿es la medicina o es la muerte? Entonces uno escoge. La palabra de Dios es dura. Y aquí hay algo que yo anoté y se lo quiero leer, porque es que, aunque es duro, a mí también me confronta, para que sepamos que nosotros tenemos unos secretos que Dios nos dio aquí para poder avanzar. Deuteronomio 28, 43 y 44 dice así. ...43 y 44... dice, y el extranjero que estará en medio de ti se levantará sobre ti muy alto. Eso es cuando uno desobedece a Dios, cuando le da la espalda a Dios y cuando dice, no me importa la Biblia, no me importa la iglesia, no me importa esto, no me importa lo otro. Y se aparta. Ya no le importa la Biblia, no le importa orar, no le importa congregarse, no le importa alabar a Dios, no le importa darle a Dios lo que le corresponde, no le importa, todo le resbala. Entonces viene para esas personas, viene esto. El extranjero que está en medio de ti se levantará sobre ti muy alto, o sea, el de afuera, y tú descenderás muy bajo. Y él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él. Y él será por cabeza y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán y te alcanzarán, hasta que perezcan. Dice, ¿por qué? Por cuanto no habrás entendido la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Entonces aquí vemos una consecuencia de sacar a Dios del camino. Y ahí no hay sábila que valga, ¿viste? Ahí no hay herradura que valga. Ahí no hay baño de canela que valga. Ahí no hay vela que valga, ahí no hay sal que valga, ahí no hay aceite que valga. Puedes llamar al profeta, al brujo, al papa, al cura, puedes llamar a quien quiera. Porque cuando Dios da prengamosa, cuando Dios da huete, no hay nadie que se mete, y el que se meta también lleva. Porque Dios es un Padre misericordioso, pero también el Padre misericordioso también disciplina a sus hijos. Los que somos padres y madres sabemos que así es. Uno a veces le toca corregir al hijo fuerte, aunque llore, con tal de salvarle la vida, con tal de que entre en cintura, de que entre en línea. Entonces también podemos ver que otra de las consecuencias por el cual viene la pobreza es por la negligencia. La negligencia, porque hay gente que prospera porque son diligentes. Vamos a buscar en Proverbios 22, 29, porque hay gente que dice, fulanito tiene suerte, le va muy bien. Fulanito tiene suerte, dichoso. ¿Qué te echaste? Dame el secreto, dame el amuleto. Llévame donde esa persona que te rezó, que te echó el bañito. No. Aquí está en Proverbios 22, 29 dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Es una pregunta que hace aquí el sabio. ¿Has visto hombre solícito, o sea, diligente, en su trabajo?
Y la respuesta está, dice, delante de los reyes estará y no estará entre los de baja condición. Entonces, hay gente que se molesta porque el que quiere surgir adelante no se enreda a tomar cerveza, anda en parranda. Si el gato cumple años, se la festejan. Si el canario que tienen en la jaulita cumple años, se lo festejan. Y viene la cerveza, viene el trago, y viene la comida, y viene todo esto. Todo eso te desenfoca de prosperar. Hay un dicho popular que dice que las aves se ajuntan por su plumaje. Si tú quieres salir adelante, júntate con gente que está avanzando. Júntate con gente que está avanzando. También se dice, y es muy sabio el dicho, si andas con 4 estúpidos, tú serás el 5. Si andas con 4 fracasados, prepárate que el número 5 serás tú. Si andas con 4 personas arruinadas, cuídate que la 5ª persona serás tú. Porque eso se pega, porque son pensamientos que se transmiten, son palabras que se conversan allí. Cuando tú escuchas a esa persona que todo está malo, que este gobierno, que este alcalde, porque toda la culpa se la echan al gobierno. Mire, cuando Dios escribió eso, no estaba Petro todavía, ni estaba Duque. No estaban. Pero Dios dice que nos apartemos de esa gente. También hay otro versículo que quiero leerles de Proverbios, donde dice, no te ajuntes con bebedores, ni te ajuntes con... Aquí está, en Proverbios 23, 20 y 21. Dice, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, o sea, con los glotones, la gente que vive para tragar. Mira, hay gente que se gana en el día 20,000 pesos y se comen 40, porque los otros 20 se lo deben callar con la tienda. Porque si no tienen el bulto de carne en la comida, y si no tienen todo eso, no están comiendo. Eso, la Biblia dice, no te ajuntes con ellos. Y esa gente que, vamos por una cervecita, la canasta le queda chiquita. Van por 2, van por 3, van por 4. Y todo alcohólico empezó con una cerveza y con una botellita. Todo, pregúntale cómo empezaron. Ninguno empezó con la canasta entera, eso es mentira. Ninguno empezó acabando la licorería. Todos empezaron con uno. Unito, no es malito. Unito, 2, 3, 4 y después la canastica. Y se va todo el bolsillo. Ahí dice la Biblia aquí, el sabio nos dice, no estés con los bebedores de vino. Y si estuviéramos escribiéndolo ahora, no estés con los bebedores de ron, de aguardiente, de todos esos tragos que tienen nombres ahora, pero todos son alcohol, todos. Dice, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán. Oye, empobrecerán. Pregúntale a esa gente que tú ves en las esquinas con el equipo afuera tomando cerveza, o la canasta y la nevera llena de cerveza. Pregúntale cómo está su bolsillo. Pregúntale. ¿Cómo está el bolsillo? Pregúntale cómo está su cuenta bancaria. Pregúntale cómo está su economía. Pregúntale. Y son tan sinvergüenza y tan cínicos que cuando están tomando, invitan a los demás para decir que tienen. Y son unos pobres arrastrados miserables. Venga, mi hermano, pida lo que sea y pide la cerveza. Venga, mi hermano, yo mando, yo pago. Y en su casa sus hijos están muriendo de hambre. Y en su casa le están cortando la luz a la pobre señora. Y luego exigen que la esposa lo ame, lo respete y lo reciba con aplausos. Y sus hijos no pueden estudiar porque no hay con qué pagar una universidad o un colegio. Sus hijos no pueden ir porque no hay transporte. Sus hijos no pueden tener un alimento bonito, decente, nutritivo, porque él todo se lo está comiendo y bebiendo con los amigos. Eso es pecado. Dice la Biblia, no te ajuntes con ellos porque ellos empobrecen. Y dice, y el sueño hará vestir vestidos rotos. El sueño, pero no el sueño de ser grande, sino el sueño de levantarse tarde. Hoy estamos acá en Santa Marta, en plena fiesta del mar. Ayer me asomé a observar porque yo observo. Me asomé y vi gente derrochando vicio. Cerveza por todas partes, trago por todas partes, ropas caras puestas, porque esos uniformes valen mucho dinero. Son la música, el sonido, todo. Mira, había unas personas que tenían no zapatos altos, sino zancos.
Y así bailaron en todo y se metieron en el agua de alcantarilla. ¿Tú sabes cómo se pone Santa Marta? Toda esa alcantarilla se salió. No sabía si reírme o llorar. Reírme porque yo dije, esta será una comparsa de canoas. Falta la canoa, faltan los yates, porque eso estaba bajando todas las alcantarillas con todas esas quebradas. Pero los vi que nadie hizo mala cara. Todos estaban riéndose y el río le estaba llevando las polleras a las bailarinas. Y todas felices, todas contentas. Nadie dijo nada. Pero hoy yo quiero saber cómo está su bolsillo. Y cómo están sus piernas y sus zapatos. Y el hongo y la bacteria que se ganaron ahí en esa agua de alcantarilla. Mañana también y pasado. Dice la Biblia, no te ajuntes con ellos. Y los que se levantan tarde. Los que nunca madrugan a trabajar. Entonces buscan el que está orando y dice, ora por mí, para que Dios me bendiga, ¿viste? Ora por mí. Ay, ora por mí, mija, que me han cortado el agua, la luz. Ora por mí, que ya con la tita no me quiere ni fiar. Ajá. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está haciendo para que esa pobreza salga de la casa? La pobreza sale cuando metemos al Señor y a su palabra. Y la Biblia es un manual no solamente para llevarnos al cielo, también para salir de pobreza, también para cuidar el cuerpo con una buena salud. También tiene ética y valores. La Biblia es un libro perfecto. Por eso Satanás se ha empecinado y se ha propuesto sacarlo de las universidades, sacarlo de los colegios, sacarlo de las casas. Y ahora es un oso. Ay, tú leyendo Biblia y hay gente que hasta le da pena mostrar que tienen una Biblia. ¿Les da pena? ¿Sabe por qué les da pena? Para que no digan, ay, es cristiano. Ay, lee la Biblia. Si la Biblia es el manual de la perfección, del equilibrio en todo. ¿Quieres tener salud? Lee la Biblia. ¿Quieres salir de pobreza? Lee la Biblia. ¿Quieres que tu familia se encamine? Lee la Biblia. ¿Quieres dejar todo tipo de vicios? Lee la Biblia. ¿Quieres que te abran puertas? Lee la Biblia. ¿Quieres que te caer en gracia ante los demás para que te abran esas puertas? Lee la Biblia. Todo está aquí. Todo está acá. Y cerramos con esto. Deuteronomio 28, teniendo en cuenta que es la voluntad de Dios que tú y yo seamos prósperos, que tú y yo tengamos siempre alimento en casa, que tú y yo dejemos esas 5 maldiciones financieras que están atornilladas, oxidadas, y de ñapa se perdió el destornillador para no destornillarla. De estar pidiendo, prestando, fiando, empeñando. Y toda la vida. Si hacemos eso toda la vida, nos van a mirar por debajo como poca cosa. Y eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es Malaquía. Antes de leer Deuteronomio, yo quiero leerles Malaquía, cuál es la voluntad de Dios. Cuando tú le dejas a Dios lo que corresponde también. Hay otra mentira que el diablo nos ha metido. No diezmes ni ofrendes. Y eso lo riegan por las redes sociales. Porque Satanás sabe que si tú diezmas y si tú ofrendas, son esas dos cosas. El diezmo es la 10ª parte de lo que Dios te da. Y la ofrenda es una cantidad necesaria, o sea, de lo que tú pongas en tu corazón. Aquí no es que si yo siento, tú sientes. Está escrito. Entonces tenemos que arrancar esa página y botarla. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, la gente dice, no, es que el diezmo es de la ley. ¿Por qué Abraham, no estando en la ley, diezmó? ¿Y por qué Jacob, no estando en la ley, diezmó? ¿Y por qué Jesús habló del diezmo en el Nuevo Testamento? Dijo que es necesario hacerlo uno y lo otro sin dejar de diezmar. Pero el diablo sabe que si tú diezmas y ofrendas, entonces Dios lo reprende a él por ti y por mí. Y no tiene necesidad de poner la herradura en la puerta. No tiene necesidad de poner la mantica sábila. Ni ponerte el maniguito rojo en la casa, en la mano. No tiene necesidad de eso. Y voy a leerlo. Yo sé que esto es duro, que no nos gusta, pero yo no puedo dejar de decir lo que Dios dice que diga. Malaquía 3, del 8 al 12, dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y dice, en sus diezmos y ofrendas.
el 9 dice, maldito soy con maldición, porque ustedes toda la nación me han robado. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y pruébenme, es la única parte donde Dios nos da permiso de probarlo. A Dios no le gusta que lo estén probando, porque es una falta de respeto. Y es la única parte donde Él nos dice, nos desafía a que le probemos. Y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, les abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Es un desafío que Dios nos pone. Y dice, y reprenderé también, o sea, de ñapa, aparte de que va a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Quiere decir que si te va a mandar comida, vas a tener que regalar, porque se te va a podrir si no la repartes, que es mucha. Que si te va a dar mucho dinero, te va a dar más de la cuenta, incluso que vas a poder prestarles a otros, para que otros salgan de problemas. Eso es lo que quiere decir, que te va a dar más de lo que tú necesitas. Cuando dice, hasta que sobre y abunde. Y el versículo 11 dice, y reprenderé también por ustedes, o sea que me va a hacer el favor a mí. ¿Qué quiere decir? Que si uno no sabe reprender, no se preocupe. Que si uno no tiene, no, que no tengo autoridad porque estoy empezando, porque es que yo no sé hacerlo, no te preocupes. El Señor dice, yo reprenderé también por ti al devorador. ¿Quién es el devorador? Satanás. Jesús dijo, porque Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Entonces dice que Él reprenderá por nosotros al devorador. Y o sea, el diablo, no nos destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo. No será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones, o sea, los pueblos que están alrededor, yo digo aquí los barrios también que están alrededor tuyo, y los vecinos que están alrededor tuyo, y la familia que está alrededor tuyo. Dice, todas las naciones dirán, bienaventurado, porque serás tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué quiere decir? Que van a querer ser como tú. Nadie quiere ser como un gamín, ¿verdad? Cuando vemos los indigentes de la calle tirados, que se ven las costillitas todo sucio en el piso, con los dientes dañados. ¿Quién, una persona de 5 sentidos, va a decir, ay, yo quiero ser como él, qué lindo? Oye, ven acá, ¿me das el secreto? ¿Me das el secreto para estar en el suelo tirado ahí vomitado, poposeado? Todo el mundo lo patea con la mosca encima. ¿Me das el secreto? Yo quiero ser como tú. Nadie tiene que estar con problemas mentales para hacer eso. En cambio, si ven a alguien que va adelante, que surge, que avanza, que tiene éxito, que está sano, que habla bien, que anda contento, que transmite vida, todos los días transmite vida, todos los días. ¿Cómo estás? Bien, bendecido. Yo aquí esto, que tú no lo ves prestando, ni lo ves pidiendo, ni lo ves nada de esto. Entonces la gente va a decirte, oye, dame el secreto, yo quiero ser como tú. Ahí es cuando la Biblia dice, y serás tierra deseable. ¿Qué quiere decir? Van a quererte. Y los que están buscando pareja o parejo, los que están buscando personas como pareja, también ese es el secreto, te van a buscar, no tienes que estar mendigando amor. Levántate en alto para que veas que vas a tener muchos pretendientes, porque serás tierra deseable. Te van a querer invitar. ¿Cuándo almuerzas en mi casa? ¿Y cuándo cenas en mi casa? En cambio, cuando uno está llevado, ni te asomes. Ahí viene muerto de hambre. Ay, ahí viene y es hora de comida. Siempre viene a la hora de la comida. Siempre se aparece a la hora de la comida. Qué suerte, ¿eh? Qué casualidad. Esa no es tierra deseable, esa es tierra rechazable, tierra repugnante. Y el Señor dice, serás tierra deseable. Te van a llamar para que tú les ayudes a ser como tú. Pero para eso hay que salir del piso. Porque nadie que está en el suelo levanta a otro caído. Jesús dice, un ciego no puede guiar a otro ciego. Y yo digo, un llevado no puede ayudar a otro llevado. Un pobre no puede ayudar a sacar de pobreza a otro pobre. Y la pobreza empieza en la mente, en el alma y en el espíritu. Si consumimos la palabra, si comemos la palabra, la que estamos escuchando hoy, la palabra entra en nosotros, entramos a obedecerla, a respetarla, a ponerla por obra, entonces se cumple esto. Y ahora sí, vamos a leer Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 del 11 al 13. Dice así, por haber obedecido a Dios, no hay por haberle creído y cumplido sus palabras. Dice, Deuteronomio 28, 11, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, o sea, lo que tú tengas, ya sea una tierra, ya sea una casa, lo que tengas, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus bestias,
en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. O sea, donde estás puesto, si estás en Colombia, si estás en Estados Unidos, donde estés, si estás en España, donde estés, allí te hará Jehová sobreabundar. No tienes que regresar a tu país, los que me están oyendo que están en otro país, como en el caso de Andrés, su hermana, en el caso de Mariela, que está en Estados Unidos. Donde estés, porque Dios para prosperarte, te bendice donde estés metido. Los hijos de Orfe también están por allá, donde estén. Porque José no fue bendecido en tierra de su papá, fue bendecido en Egipto. La reina Esther no fue bendecida en su tierra, fue en la tierra ajena. Y así, el profeta Daniel, donde te ponga Dios y cumple esta palabra, te va a poner por encima de los que son nacidos en esa tierra. Porque Dios ve tu corazón. Y dice que te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. El 12 dice, te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo, para enviar la lluvia en tu tierra a su tiempo. Esta parte me encanta para los que trabajamos y los que hacemos cosas y los que estamos dispuestos a mover las manos a ponernos pilas. Y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Y aquí está la condición. Si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios que te mando hoy para que los guardes y los cumplas. Ahí está el secreto. Si nosotros nos metemos en cintura, nos metemos en la línea a hacer esto, te digo algo y te lo doy por experiencia, por testimonio. Yo tengo más de 15 años y yo no presto, ni fío, ni empeño. Y esa era una maldición que yo tenía antes, siendo pastora, siendo creyente. Y una vez me paré firme con este versículo. Estoy compartiendo algo que me ha servido a mí misma. Yo no puedo hablar de lo que no he experimentado. Todo buen vendedor primero consume el producto para después tener autoridad para venderlo. El que vende cualquier producto primero lo prueba para poder hablar con autoridad que sí hace efecto. Si no, es publicidad falsa, porque ni siquiera él lo ha probado. No tiene autoridad para decir esto va a servir porque él no lo ha probado. Y hace más de 15 años. Y Dios me probó, pero el diablo me tentó. Cuando yo hice un pacto con Dios de no volver a estas prácticas de maldición, de pobreza, de fiar, empeñar, pedir, fiar, me paré firme. En el diablo dice, voy a decir es verdad. Y se me enferma la niña, Yesarela, del derrame cerebral. Tuve que suspender los empleos. Yo trabajaba como profesora en universidades. Y yo dije, bueno, a nadie le pagan por no trabajar, así que no me van a pagar. Yo estuve con mi hija aquí en la clínica y los que me conocen saben que no estoy mintiendo. Luego yo dije, bueno, me traigo toda la mudanza de Barranquilla para Santa Marta y alguna cosa venderé la nevera, venderé la estufa, los cuadros. Con eso me ayudo ya que no trabajé todos estos meses. Y se viene el río Manzanares con toda su furia y se creció. Y se llevó todo. Todo. Los cuadros, todo. Ya no tenía que vender nada porque todo se lo llevó el río. Y aparecieron enseguida las tentaciones. Mira, el pagadiario te podemos prestar 300,000 pesos. Hace 15 años era plática. Yo dije, no, diablo, no. Pero no, cógelo. Que mira que la empresa tal está dando colchones fiados. Tú coges el juego de mueble fiado, coges el colchón fiado, la neverita fiada y la vas pagando. Y yo, no, diablo, no. Y quedé durmiendo en el suelo. Y aquí están mis hijas de testigos. En el piso con cartón. Sin nevera, sin colchón, sin televisor, sin nada en el suelo. Y la pobre Yesarela, como todavía estaba paralítica, teníamos que levantarla entre las dos y pesa. Y ahí, y decían, pero en tal, no voy a decir nombre para no darle propaganda a la empresa, pero en tal parte, a ti te dan sin cuota inicial, juego de muebles, te dan nevera. Yo dije, no. Y una sobrina mía me prestó una neverita de icopor, una cajita de icopor. Esa era mi nevera, y era prestada, no era mía. Y me decían, tú eres terca, testaruda, orgullosa, prepotente, arrogante. Pero cuando tú tienes fe te dicen que eres arrogante. Cuando tú tienes fe y le crees a Dios, entonces o eres loca o eres arrogante. Pero nadie cree que Dios, al que le cree, no lo deja avergonzado.
Porque dice, sea Dios verá y todo hombre mentiroso, y ninguno que confía en él queda avergonzado. A los poquitos días de estar yo en el suelo, sin nada, con mis 2 hijas, entonces me llamó, ahí sí le doy el nombre al SENA, porque es una institución en la cual le agradezco mucho. El SENA me llamó a ocupar el cargo de coordinadora en una carrera que iban a abrir. Y de ahí empezó Dios a bendecirme. Hasta el sol de hoy yo no sé lo que es mandar a mis hijas a la tienda o yo a la tienda a prestar. Y un día no había nada para pagar el espacio acá, donde estamos transmitiendo y donde tenemos el taller. Y para pagar los servicios que son costosos porque estamos en el centro. No había nada y había que pagar ese mismo día. Y le dije a Yesarela, no te preocupes, Dios es un Dios de pacto. Y el que le cree, Él le cumple. Pero no voy a prestar. Y si nos cortan la luz, no la van a cortar. Tampoco nos van a echar. Y ese día llegaron muchos estudiantes. Yo pensé que venían a ver nomás los cuadros, que a veces hay gente que viene para mirar los cuadros, qué bonito. Ah, bueno, después venimos. No, ese día se llenó esto y todos pagaron enseguida. Y yo dije, pero es que vienen, sí, ya venimos a matricularnos ya. Pero yo misma, a la luz, no podía creer. El poco gente pagando enseguida. Y pagamos todo lo que debíamos ese mismo día y quedó. ¿Quién llamó a esa gente? Yo no la llamé porque no sabía que esa gente existía. Aparecieron solos. Porque las redes sociales, como se publica, pero se aparecieron solos. Entonces quería compartirle esto. Dios nos llamó a una vida abundante. Y saquemos ese evangelio de pobreza y de miseria y dejemos la pereza, dejemos las malas compañías para que tú no seas el quinto de esos 4 con que tú andas. No le pierdas llamada a esa gente, no le pierdas minuto a esa gente. Hay gente que te quita tiempo, son los famosos cronófagos. Le encanta quitar el tiempo ajeno. Como no tienen nada que hacer, entonces te lo quitan a ti. En otras palabras, si ellos están en el piso, quieren que tú estés en el piso con ellos. Y se molestan porque tú no paras encima de ellos, festejándole cuanta bobada festejan. No pierdas tu tiempo. La vida es corta. Dios quiere que tú te muestres como la casa modelo de que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Dios nos bendiga y pongamos en práctica su palabra. Amén. Amén.